una emisora de televisión y sale en toda Latinoamérica. Quería hacerte una pregunta. ¿Verdad que lo de hoy, la concentración, la ocupación de la Plaza San Jaume es una continuidad de lo que fue estos días atrás? De alguna manera, una presencia delante del gobierno, tanto del ayuntamiento como de la Generalitat, para decirle a los políticos que aquí está el pueblo, que aquí está quienes reivindican una república catalana independiente y que ellos tienen que estar a la altura. Coméntame un poquito qué significa el estar hoy aquí y por qué. El 27 de octubre del año pasado ya se ocupó esta plaza, ya se nos pidió que viniésemos del Parlamento a esta plaza a ocuparla, cuando todos pensábamos que íbamos ya a echar para adelante una república de verdad con todo lo que significaba. Esa república se paró por las circunstancias que fueran en aquel momento y estamos ahora a un año de su fecha, un año de la votación del 1 de octubre. Soporte, no para exigir al gobierno que queremos que esta república que está proclamada sea efectiva. Los catalanes queremos la república catalana, queremos nuestra independencia y nuestra soberanía. Eso es muy importante. Evidentemente, la concentración de hoy no deja de ser la continuación de esta acampada que ha durado unos cuantos días, que ha funcionado absolutamente de una forma cívica. Lamentablemente fue retirada por los Mossos hace un par de días, de una forma, digamos, no correcta, por no decir otra cosa, palabras más gruesas, pero la llamada que se ha hecho al pueblo de Cataluña, yo mismo vengo desde más de 100 kilómetros de Barcelona, yo no vivo aquí, la llamada que se ha hecho al pueblo de Cataluña para estar aquí en la plaza y para defenderla de alguna forma pacíficamente, es muy importante. El procés de Cataluña, la independencia de Cataluña, cuando se gane, será una independencia ganada en paz. Siempre con un espíritu pacífico por nuestra parte. No queremos conflicto, no queremos lucha, no queremos guerra, nunca. Ya vivimos una guerra. Los padres vivieron una guerra muy importante que lamentablemente se perdió. Y esta concentración ha sido básicamente, evidentemente, como supongo sabéis, porque el sindicato de policía decidió casualmente convocar una manifestación de policías en Barcelona para reclamar mejores sueldos, como si dependiera de Barcelona esto, cuando realmente se sabe por redes de que lo que querían realmente era venir a celebrar su acción absolutamente fascista contra unos ciudadanos que simplemente queríamos ejercer nuestro derecho de voto. Los catalanes nos pensábamos que vivíamos en democracia y no es así. España en estos momentos no es una democracia. Los que hemos vivido el franquismo lo estamos viendo y lo estamos viviendo y estamos viviendo otra vez los mismos tics, las mismas formas de actuar por parte del Estado. Quedan impunes los que ellos quieren. Mienten para atacar a los que quieren encarcelar. Así lo podemos continuar. Los catalanes nos vamos, es decir, no queremos, nos vamos, no queremos que nos dejen, nos vamos a ir, nos tienen que dejar, nos vamos nosotros. Otra pregunta, Jordi. ¿Tienes algún tipo de expectativa tú o las organizaciones independentistas que con el señor Sánchez del PSOE haya algún cambio hacia Cataluña, haya algún viraje en cuanto a tener unas políticas menos agresivas? A ver, la situación en estos momentos con el cambio, después de haber dejado los nefastos años de Rajoy en el poder, parecía en un principio que esto podía cambiar. La realidad es la que es tozuda, no hay cambios importantes que se vean en ningún momento. Está en manos de la Fiscalía, de todos nuestros políticos, de toda parte de nuestros consejeros, de nuestro gobierno, pueda salir a la calle. Está en manos de ellos. Simplemente voluntad política que salgan o que no salgan. La excusa de que estamos en manos del poder judicial no es real, porque sabemos que el poder judicial en España no es un poder individual, no es un poder separado del Estado, es un poder que depende absolutamente del Ejecutivo. Por lo tanto, está en sus manos que se pueda hacer alguna cosa adelante. En cuanto a la independencia, ni con Sánchez, ni con Rajoy, ni evidentemente ni con Ciutadans, y con Podemos, pues bueno, como no sabes por dónde navegan, pues ya veremos. Por último, ¿pensáis que este tipo de concentraciones se pueden mantener hasta que se realicen los juicios?
a los presos políticos y a los exiliados. La realidad es la que es decir, nos estamos concentrando en una asiduidad impresionante y parecía que la gente estuviera cansada, pero volvimos a sacar 1 millón de personas hace pocos días y a cabo de pocos días hubo otra manifestación y a cabo de otros días otra manifestación. La gente está en la calle, el carrer serà sempre nostra, la calle siempre será nuestra, es un lema que es real. Es real. Y lo único que queremos y lo único que estamos pidiendo a gritos, es que nuestro gobierno haga efectiva esta república. Te agradecemos mucho. Mucha suerte. Salud y república. Salud y república. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.